El trueno partió el cielo justo cuando la puerta de la cámara real se cerró con cerrojo. La reina Elara respiró hondo, mirando su reflejo en el espejo de plata. Pronto dejaría de existir. Afuera, el viento rugía, como si los dioses supieran lo que estaba por ocurrir. Sobre la mesa, un frasco de veneno y un pergamino sellado, con cera roja, esperaban su mano temblorosa. En el corredor, pasos metálicos resonaban. El rey Aldrich había ordenado a su guardia vigilarla hasta el amanecer. Pero Elara ya no pensaba ver el amanecer. Con ayuda de su doncella, Dama Selene, vertió el veneno sobre una copa de vino y la sostuvo con fingida serenidad. Fingió beberla, dejó caer su cuerpo al suelo y ordenó en un susurro que todo siguiera el plan. Selene lloró, gritando el engaño que nadie sabría. Al mismo tiempo, en las mazmorras, un carruaje negro esperaba. Elara, aún viva, sería llevada entre los muertos. Y mientras el palacio despertaba en llanto, ella renacía en las sombras. ¿Quién derramó sangre en nombre de la corona? ¿Quién selló la mentira bajo juramento eterno? ¿Y quién descubrirá que la reina aún respira? El amanecer no trajo paz, sino horror. Los sirvientes hallaron a la reina tendida en el suelo, su piel fría y su copa vacía. Selene gritó con tal fuerza que el eco recorrió todo el castillo. El rey Aldrich llegó de inmediato, con los ojos enrojecidos, pero en su rostro no había dolor, sino cálculo. Ordenó sellar la cámara y encerrar a todos los presentes. Fingió rezar junto al cuerpo, mientras susurra a su consejero que ningún médico debía tocarla. Que el pueblo crea que fue el destino, dijo con voz amarga. Afuera, las campanas del templo comenzaron a sonar por la muerte de la reina, y las lluvias no cesaron, como si el cielo llorara su engaño. El cuerpo fue llevado al santuario real bajo escolta armada. Los monjes entonaban oraciones mientras el aire olía a incienso y humedad. Nadie se atrevía a mirar al rey, cuyo semblante era una máscara de piedra. En el féretro, la reina yacía inmóvil, su rostro cubierto por un velo blanco. Pero bajo ese velo el pulso aún latía débil, apenas perceptible, oculto por un arte aprendido en secreto. Elara escuchaba los rezos, los pasos, el murmullo del pueblo tras los muros. Cada palabra era un clavo más en su falsa tumba. Y mientras los monjes sellaban el ataúd, una voz en su mente susurró: el infierno no termina al fingir la muerte. Apenas comienza. Esa misma noche, Sir Cale Dravorn, capitán de la guardia, permanecía de pie ante la tumba recién sellada. Llevaba la armadura aún húmeda por la lluvia, el rostro marcado por una tristeza que trataba de ocultar. Había servido a Elara desde su juventud y algo en su corazón se negaba a creer que estuviera muerta. Su mirada se detuvo en una pequeña mancha de cera roja junto al sello del féretro, un detalle que solo la reina habría dejado como señal. Su pulso se aceleró. «Mi reina, ¿qué has hecho?», murmuró. En ese instante, juró descubrir la verdad, aunque el precio fuera su propia vida. Mientras tanto, en los bosques de las colinas de Ardenia, el carruaje negro avanzaba por senderos fangosos. Dentro, la reina abrió los ojos completamente, apartó el sudario y respiró con fuerza el aire húmedo de la libertad. Las ruedas golpeaban las piedras como tambores de guerra. Selene había cumplido su promesa. La muerte era su salvación. Sin embargo, en el interior del carruaje, Elara descubrió algo que heló su sangre: el sello real grabado en la madera. Aquella carroza no pertenecía a los fieles, sino al propio rey. Comprendió que su fuga estaba vigilada y que alguien la había traicionado.
La noche se volvió más oscura que la muerte misma. El carruaje llegó al amanecer al convento de San Oren, oculto entre montañas y niebla. 2 monjas recibieron el féretro sin hacer preguntas. Dentro, el ara se incorporó lentamente, su cuerpo débil, su mente aún presa del miedo. La madre Lysandra la observó con ojos cansados. Había esperado ese momento por años. «La muerte te ha dado una segunda vida», susurró. El ara fue despojada de sus joyas, su cabello cortado, su nombre enterrado bajo un hábito blanco. El silencio del convento era total, pero en su interior ardía la promesa del regreso. En el castillo, el rey Aldric observaba la lluvia caer desde su balcón. No dormía desde la noche de la muerte. A su lado, el joven príncipe Ivar aguardaba en silencio, estudiando cada gesto del monarca. Aldric habló con voz baja, casi en trance. «Dicen que su espíritu vaga entre los pasillos». Ivar sonrió con frialdad. «A veces los muertos no descansan, padre. A veces observan». El rey apartó la mirada, perturbado. En su mente comenzaban a nacer visiones, susurros, sombras. La muerte del ara había abierto una herida que el poder no podía cerrar. El ara, ahora conocida como la hermana Miriam, dedicó sus días al trabajo silencioso del convento. Pero cada noche se encerraba en la capilla, escribiendo en secreto cartas cifradas para Sir Cale. Sabía que él entendería los signos, las palabras ocultas en las oraciones. Un susurro corría entre las monjas, que la nueva novicia rezaba con voz que parecía venir de otro mundo. Lysandra la miraba con mezcla de temor y fe. «Tu huida es una herida abierta en el alma del reino», le advirtió. El ara respondió con un suspiro. «Una herida puede ser también un arma». En el cuartel de la guardia, Sir Cale recibió una carta sellada con una gota de cera blanca. La reconoció de inmediato. Su corazón se agitó al leer las palabras. «Vivo entre sombras». Miró alrededor, consciente de que los muros tenían oídos. Sabía que la reina le pedía algo imposible: guardar el secreto y proteger un fantasma. Esa misma noche juró su lealtad no al trono, sino a la mujer que lo había desafiado. Una noche, Lysandra llevó a el ara a una cripta bajo el convento. Allí, entre reliquias antiguas y polvo, reposaban los archivos del linaje real. En un códice olvidado, el ara descubrió un secreto que heló su alma. Su sangre estaba marcada por un antiguo pacto, una maldición sellada generaciones atrás. Comprendió que Aldric no buscaba venganza, sino inmortalidad. Su falsa muerte no lo había detenido, solo lo había despertado. El rumor comenzó en las aldeas. Algunos afirmaban haber visto a la reina caminando entre los bosques al caer la noche. Otros decían que su espíritu lloraba junto al río, buscando justicia. En el palacio, Aldric no dormía. Cada espejo reflejaba su rostro distorsionado, cada sombra le susurraba su nombre. Convocó al alquimista real, Myron, y le ordenó lo impensable: encuentra su alma, aunque tengas que abrir las puertas del infierno. Mientras tanto, en el convento, el ara sentía un frío desconocido. Algo o alguien la buscaba más allá de los muros sagrados. Sir Cale fue convocado al trono. El rey lo observó con mirada de fuego, preguntándole si creía en fantasmas. Cale respondió sin vacilar: «Solo creo en lo que sangra, mi señor». Pero en su interior sabía que mentía. Había seguido señales, huellas que no debían existir, mensajes escondidos en los muros. La presencia de la reina lo perseguía como un perfume. Cuando salió de la audiencia, sintió que cada paso lo llevaba más cerca del secreto y del abismo. En el convento,
Elara despertó sobresaltada. Un cuervo negro golpeaba la ventana con insistencia, dejando una pluma que cayó sobre su cama. Al tocarla, una visión la invadió. El rostro de Aldrich, rodeado de fuego, pronunciando su nombre. Corrió a buscar a Lysandra, pero la Madre Superiora ya la esperaba. El rey ha abierto un portal, dijo con voz temblorosa. Te busca en sueños, en sombras, en sangre. Elara entendió entonces que su fuga no sería suficiente. Para sobrevivir, debía convertirse en algo más que humana. Mientras tanto, en los pasadizos del castillo, Ivar escuchaba las órdenes del alquimista. Tu padre ha perdido el juicio, le dijo Maeron en voz baja. La reina vive, o su espíritu no lo deja dormir. El joven príncipe observó los frascos de sangre y los símbolos tallados en el suelo. En sus ojos brilló una idea peligrosa. Si la reina era un fantasma, podría usar su nombre para reclamar poder. Por primera vez, Ivar comprendió que el trono podría ser suyo, si sabía a quién traicionar. Sir Kale cabalgó de noche hacia el norte, siguiendo los susurros de los aldeanos. Una anciana le habló de una monja que lloraba bajo la luna, de voz idéntica a la reina perdida. Llegó al convento al amanecer. Tocó la puerta con el corazón latiendo como un tambor. Del otro lado, una voz suave respondió. No hay reinas aquí, solo almas arrepentidas. Pero que él la reconoció al instante. Su juramento, su amor, su destino estaban tras esa puerta, y con ellos el inicio de una guerra. La madre Lysandra llevó a Elara a una cámara sellada bajo el convento. Allí reposaban libros prohibidos, cubiertos de polvo y sangre seca. Entre ellos, un manuscrito narraba el origen del linaje real. Siglos atrás, un rey había ofrecido el alma de su descendencia a cambio de poder eterno. Desde entonces, cada reina debía morir joven para mantener viva la maldición. Elara comprendió el horror. Su muerte fingida había roto el ciclo, y ahora el rey necesitaba su sangre para sellar el pacto de nuevo. Su respiración se aceleró. Si no regreso, todo morirá conmigo, murmuró. Lysandra asintió. Entonces debes volver, pero no como reina. Esa misma noche, Elara quemó su hábito y adoptó una nueva identidad. La viajera Miriam, una mercader sin pasado. Con ayuda de Lysandra, abandonó el convento antes de la... Llevaba una daga oculta y un pequeño medallón con el sello real. Mientras descendía las colinas, el sol nacía sobre un reino enfermo. En su mente, solo una idea ardía. El trono debía caer. La mujer que había fingido su muerte estaba a punto de fingir otra vida. La de su propia asesina. En el castillo, Aldrich deliraba. Cada noche soñaba con una mujer vestida de blanco que lo llamaba desde las llamas. El alquimista Maeron lo instaba a continuar el ritual. Solo su sangre puede curar tu alma. Pero algo en el rey se quebró. Ordenó excavar la tumba de la reina. Cuando el féretro fue abierto y hallado vacío, un grito desgarró los muros del palacio. «¡Ella vive!», dijo, temblando de furia, y en su rostro nació la locura. Elara llegó a la ciudad disfrazada, caminando entre mercados y soldados sin ser reconocida. Escuchó los rumores. El rey había perdido la razón, y el pueblo hablaba del regreso de una reina fantasma. Esa noche, en una taberna oscura, se encontró con Sir Kale. Él no dijo su nombre, pero sus ojos lo revelaron todo. «Elara», murmuró. «El rey no muere sin ti». Ella bajó la mirada. «Entonces morirá conmigo». En ese instante, el destino del trono cambió para siempre. En las profundidades del castillo, Maeron completaba el círculo de sangre. Ivar lo observaba con una mezcla de miedo y ambición.
¿Y si la reina regresa? Preguntó. El alquimista sonrió. Entonces la muerte tendrá dos rostros. Las velas se apagaron de golpe. En la oscuridad, una voz femenina susurró desde las sombras. Ya regresé. El fuego del altar se encendió por sí solo, revelando el medallón real colgado del techo. La guerra entre vivos y muertos acababa de comenzar. Elara regresó al castillo bajo el nombre de Lady Mira, supuesta noble del norte. Los guardias no la reconocieron. Su rostro estaba velado por un manto oscuro y su voz sonaba fría como el hierro. Dentro, los pasillos olían a humedad y a miedo. Aldrich rara vez salía de sus aposentos, y el reino era gobernado por consejeros que murmuraban entre rezos. Al cruzar el gran salón, Elara sintió el peso de los recuerdos. Allí había fingido su muerte, allí había dejado su alma. Pero esta vez no había vino ni veneno, solo justicia. Sir Kale la encontró en los jardines al anochecer. Nadie más se atrevía a pisar ese lugar desde la muerte de la reina. Sabía que volverías, dijo él, con voz quebrada. Elara no respondió, solo extendió su mano y colocó en la suya el medallón real. Esta es la prueba de lo que viene, susurró. Kale comprendió que la guerra ya no era política ni moral, era sagrada. Entre el perfume marchito de las flores, los dos sellaron un pacto que los condenaría. Esa noche, Elara entró en los aposentos del rey. Aldrich dormía entre frascos, libros y símbolos tallados en el suelo. Su respiración era irregular, su mente perdida entre visiones. Al acercarse, Elara sintió el olor del incienso mezclado con el metal de la sangre. Lo observó largo rato, recordando al hombre que una vez juró protegerla y luego intentó matarla. Alzó la daga, pero no pudo. La dejó sobre su pecho dormido y susurró: «No morirás por mi mano, morirás por lo que hiciste». Luego desapareció en las sombras antes del amanecer. Al amanecer, los sirvientes hallaron al rey enloquecido, gritando el nombre de la reina. En las paredes de su cámara, los símbolos arcanos ardían con fuego azul. «Está aquí», repetía sin cesar. El pueblo, al enterarse, creyó en un milagro. La reina había regresado para vengarse. En las calles, la plebe comenzó a quemar estandartes reales. Por primera vez, el trono tembló. Elara, oculta entre los muros, contempló el caos que había sembrado. «La verdad se paga con fuego», dijo, mientras el sonido de las campanas anunciaba el fin del reinado. Sir Kale irrumpió en la sala del consejo, espada en mano, exigiendo que el pueblo eligiera su destino. Los nobles huyeron, los soldados dudaron, y en medio del desorden, Elara apareció sin disfraz. Su rostro pálido fue reconocido al instante. «La reina vive», murmuró uno de los ancianos antes de caer de rodillas. Elara levantó la mirada hacia el trono vacío. «No vine a gobernar», dijo con voz firme. «Vine a liberar». «¡Fuera!». Los clamores del pueblo se mezclaron con el sonido de las trompetas. El regreso de la muerta se había convertido en el amanecer de una revolución. Las campanas del castillo repicaron por última vez. Elara avanzó por el pasillo del trono entre el humo y los gritos. Los soldados, confundidos, no sabían si arrodillarse o luchar. Kale la seguía, espada en mano, protegiendo su espalda. En el fondo del salón el rey Aldrich aguardaba, de pie frente al trono envuelto en llamas. «¿Has venido a matarme o a salvarme?», gritó él. Elara respondió: «He venido a romper el infierno que tú creaste».
Las llamas danzaban entre ellos como testigos del fin. Aldrich desenvainó su espada dorada, símbolo de su linaje maldito. Tu sangre es mía, como lo fue la de todas antes que tú, rugió. El ara lo esquivó con agilidad, el filo rozando su mejilla. Kyle intervino, cruzando acero contra el rey. Las chispas volaron, iluminando los rostros marcados por la tragedia. «No soy tu sombra», gritó el ara. «Soy tu final». Con un golpe certero, derribó el sello real que colgaba sobre el trono, y el fuego se intensificó, como si el castillo mismo despertara. Entre el caos, el príncipe Ivar entró corriendo al salón con una antorcha en la mano. «¡Deténganse!», gritó. Pero Aldrich, fuera de sí, se volvió hacia él. «Tú también eres mi maldición». Antes de que pudiera atacarlo, Kael lo interceptó, y la espada del rey atravesó su propio estandarte, derramando aceite ardiente. En segundos, el techo comenzó a colapsar. Ivar lanzó la antorcha al suelo y murmuró: «¡Que arda el pasado!». El fuego consumió las cortinas y el trono, mientras el rugido del castillo se mezclaba con el trueno. El ara se arrodilló junto al cuerpo herido de Kael. Él sonrió débilmente cubierto de ceniza. «Cumplí mi juramento, mi reina», murmuró antes de cerrar los ojos. Las lágrimas de el ara cayeron sobre su rostro, y el fuego reflejó su pena como un espejo divino. Detrás de ella, Aldrich tambaleó, con la mirada vacía. «Todo era por ti», balbuceó, «por vivir eternamente contigo». El ara se levantó con el rostro endurecido. «Entonces vivirás eternamente solo». Tomó la daga del suelo y la lanzó al sello ardiente del trono. Un resplandor dorado cubrió todo. El rugido del castillo marcó el fin del reinado. Aldrich cayó entre las llamas, devorado por su propia maldición. El fuego se alzó al cielo como una corona de luz. El ara salió tambaleando entre los escombros, el medallón real fundido en su mano. Atrás el trono se desmoronaba, símbolo de un poder que ya no pertenecía a nadie. En el horizonte, las campanas del pueblo sonaron de nuevo, esta vez no por muerte, sino por libertad. El ara alzó la vista, con el rostro cubierto de ceniza, y susurró: «El infierno arde, y yo sigo viva». El amanecer cubrió las ruinas del castillo con un velo dorado. Entre los escombros, el humo ascendía como incienso de un funeral antiguo. El ara caminó entre las piedras calcinadas hasta el lugar donde alguna vez estuvo el trono. No quedaba más que ceniza. A lo lejos, las campanas del pueblo repicaban en su nombre. «La reina vive», decían, pero ella ya no era reina, ni esposa, ni mártir. Era una sombra que había vencido a la muerte. Se arrodilló sobre el suelo caliente y enterró el medallón derretido. «Que el trono no vuelva a levantarse sobre sangre inocente», murmuró. Y el viento pareció responder con un suspiro de paz. En las aldeas, los niños jugaban a coronar muñecas de paja, llamándolas la reina inmortal. Los viejos hablaban de una mujer que desafió al destino y liberó a su pueblo sin una espada. El ara, oculta bajo el nombre de Mira, observaba desde lejos, vestida como una campesina más. Cada noche encendía una vela por Kay y por todos los que habían caído. La libertad, comprendió, no era un trono vacío, sino el silencio después de la tormenta, y en ese silencio ella volvió a respirar. Una tarde, caminando por el bosque, el ara llegó al viejo monasterio de San Oren. Encontró la celda de Lysandra vacía, salvo por una carta sellada con cera blanca. «El fuego purifica, pero no borra», decía. «Vivirás tantas veces como tu alma arda por justicia». Al leerla, comprendió que su huida no fue casualidad, sino destino. El ciclo de reinas y maldiciones había terminado, pero su historia apenas comenzaba. El ara levantó la vista al cielo y, por primera vez,
Sonrió sin miedo. Esa noche soñó con Kael. Lo vio de pie sobre un campo lleno de estrellas, sonriendo. Tu reino está en paz, le dijo. Y tú también. Al despertar, el amanecer bañaba su rostro con una luz suave. Se puso en pie, tomó su capa y caminó hacia el horizonte. Ya no era reina ni fugitiva, era Elara, la mujer que fingió morir para volver a nacer, y su historia se volvió leyenda, contada al calor del fuego por generaciones. Años después, en los muros reconstruidos del castillo, una inscripción fue tallada en piedra. Aquí ardió un trono, y de sus cenizas nació una mujer libre. Nadie supo nunca dónde murió la reina Elara, ni si realmente murió. Algunos juran haberla visto vagando entre los bosques del norte. Otros dicen que vive en los sueños de las reinas futuras. Pero todos coinciden en algo. Su historia cambió para siempre el destino de Ardenia. Porque no todos los fantasmas buscan venganza. Algunos solo buscan paz. Punto.